Hoy esta sesión tenemos que hacer una especie de recorrido muy rápido por lo que son las corrientes más tradicionales, como se ve en esto que le he puesto el mapa de las teorías antropológicas, y bueno, ahí se le va a aumentar un poco también de lo que es el posmodernismo, y ya no vamos a entrar en las corrientes mucho más recientes, que son las que se están generando en lo que se ha llamado las antropologías de Chile, ¿no? Viene siendo la importancia que Brasil ha tomado a nivel de la antropología, y bueno, también tendríamos que pensar en las antropologías que se han generado ahorita en otros continentes, como vienen siendo temas importantes y pendientes todavía por realizar. Entonces vamos a enfocarnos hoy a hacer un recorrido muy rápido, haciendo énfasis en algunas más que en otras, por ejemplo el evolucionismo, que es una de saber algunos de los planteamientos, un poco también en el difusionismo, y bueno, con el relativismo cultural vamos a ver algo básicamente con Boas, y nada más, ¿no? Entonces este recorrido va a ser muy rápido, ustedes tienen ahí asignadas unas lecturas donde obviamente no las vamos a ver aquí a profundidad las que ustedes realizaron, esas se quedan más bien para el examen, pero sí les sirven como material para ver lo que son las corrientes, sobre todo en el caso de aquellos que nunca han llevado esta materia de corrientes antropológicas. Los que se queden, bueno, hay un curso introductorio que se llama precisamente Teoría Antropológica, donde se ve más a profundidad todo lo que son las corrientes antropológicas, y bueno, junto a ello se lleva etnología como la otra parte, donde se ven a veces aspectos complementarios en una y en otra. Entonces por eso tratar de ver en este curso algo a mucha profundidad no tenía sentido, porque específicamente pues son 3 días nada más lo que vemos, entonces es preferible nada más darles una visión muy general, que también les sirva a los que vienen de otra especialidad como antecedente para ver qué tanto realmente les interesa la filología. ¿No? Si están pensando en un posgrado en antropología, obviamente que esto es un tema básico, ¿no? De ver qué corrientes se han desarrollado en la antropología y cuáles de ellas les pueden servir para llevar a cabo lo que les decía los proyectos. Entonces espero que esta sesión pues les suscite muchas interrogantes, no para que yo se las conteste, sino para lo que viene después, para el curso que van a llevar. Esto es más que nada una motivación para aquellos que no han llevado. Para los que ya las llevan, pues sirve de recordatorio. ¿Cuándo no llevan teoría antropológica? En los primeros semestres, ¿no? Bueno, les sirve de recordatorio de lo que vieron en los primeros semestres de la ENA. Y bueno, ahorita irán de alguna manera trayendo de los temas que vieron algunas cosas que de repente se le olvidan. Normalmente cuando uno imparte esta materia, como es mi caso, pues yo aprendo más. Como que van surgiendo planteamientos de autores que a veces no les damos mucha importancia, que a veces los dejamos como esto ya es atrasado, esto ya es historia. Pues claro, ya es historia desde el siglo pasado, pero que realmente cuando uno ve lo que están planteando y lo ve a la luz de lo que está planteando ahora, pues hay cosas que dicen, no, pues esto venía desde acá, ¿no? Estos temas se estaban viendo desde acá, esta es la importancia, y claro que ahora se han reformulado, se les han aumentado algunas cosas, pero el origen y muchos de los planteamientos importantes están ahí, ¿no? Entonces voy a tratar de que vean algunas de las cuestiones que podrían presentarse ahora como muy novedosas y que pues están presentes acá. Bueno, entonces si nosotros vemos esto que es el mapa de las teorías antropológicas, la intención es ver cómo cada corriente está ubicada básicamente con el desarrollo intelectual de un país determinado. Obviamente el evolucionismo responde también a lo que viene siendo el avance de un sistema, ¿no? El capitalismo. Entonces podemos ubicar el evolucionismo obviamente en el momento que a nivel histórico el capitalismo ha cobrado fuerza, y es uno de los sistemas sociales, podríamos decir, que atrae mucho con su idea de que el capitalismo representa progreso, representa el máximo desarrollo al que ha llegado la humanidad. Entonces evolucionismo y capitalismo están estrechamente relacionados, porque se ve precisamente que recorrer de la humanidad por etapas, de ir desde la infancia de la humanidad hasta el máximo de desarrollo que puede llegar a un sistema,
pues precisamente es el capitalismo, ¿no? Entonces se ve como el ideal de desarrollo para cualquier sociedad y como si fuera lo último. Entonces en la línea de la evolución, si pensamos como una especie de línea del tiempo, parecería ser que los países que han llegado al capitalismo pues ya llegaron a lo que es lo máximo de desarrollo, llegaron a lo que es el progreso y por lo tanto todos los sistemas sociales deben de llegar hacia lo que viene siendo este sistema. Ya me cierran la puerta, por favor, ya. Perdón, no la cierro, se me olvidó que hay alumnos que tienen, que están justificados, ¿no? Entonces olvídense, seguimos con el capitalismo. Entonces, si pensamos en un momento dado en cómo se manifiesta esto, pues tenemos que el evolucionismo surge de forma paralela entre Europa y Estados Unidos, más podríamos decir como una idea que se está manejando por diferentes disciplinas y que se plasma a través de lo que es un autor que vamos a ver, en lo que es ya lo que se llamaría el antecedente de la antropología en todo el mundo. Tenemos Alemania y Estados Unidos, donde se genera el particularismo histórico, que también se le conoce como relativismo cultural. Entonces hay un juego de dos conceptos, particularismo y relativismo, que se manejan en forma indiscriminada para dar nombre a lo que es una corriente encabezada básicamente por un autor que nace en Alemania pero que se va a dedicar a Estados Unidos. El funcionalismo y el estructural funcionalismo tienen su cuna, podríamos decir, surgen en función de un país en Inglaterra y siempre cada corriente va surgiendo como una crítica hacia la anterior. En este sentido, el particularismo histórico, si nosotros no vemos el mismo término particular, hace referencia a algo en concreto, mientras que evolución hace referencia a algo general. Entonces el particularismo es una crítica hacia el evolucionismo, después vamos a ver en qué se le cuestiona, mientras que el funcionalismo y el estructural funcionalismo a su vez es una crítica a las dos corrientes, tanto al particularismo histórico como al evolucionismo. Y por otra parte, en Francia pues va a surgir lo que se le llama el estructuralismo. Si ustedes piensan en el nombre de cada una de las corrientes, pues como que nos van dando una idea de por qué tienen por qué se denominan así. Evolucionismo obviamente está relacionado con evolución, con lo que quiere decir proceso, un proceso que se va dando de pasar de una etapa a otra, de una situación a otra. Particularismo, relativismo cultural, hace referencia ya aquí a dos conceptos, lo relativo y la cultura. Entonces nos estamos enfocando ya hacia lo que viene siendo, de alguna manera, una de las distinciones de la antropología, estudiar la cultura. El relativismo cultural hace referencia a culturas particulares. El funcionalismo y el estructural funcionalismo pues nos hablan de dos cosas. Por un lado, función, ¿sí? ¿Cuál es la función en un momento dado que tienen ciertas cosas, entre ellos las instituciones? Y por otro lado, el estructural funcionalismo, que combina dos conceptos. Uno, estructura, cómo se estructura una sociedad, y la otra, función, ¿sí? Y finalmente el estructuralismo, que ya se enfoca más hacia lo que viene siendo estructura. Si vemos nosotros la tercera corriente, el funcionalismo y el estructural funcionalismo, nos vamos a encontrar que el concepto de estructura está relacionado con algo que tenía mucha importancia en esa época, que era y que se desprende incluso de la primera, de ver al organismo humano como el modelo que nos permite de alguna manera ver cómo funciona el organismo social. Entonces, si pensamos en estructuras, está haciendo referencia precisamente, si pensamos en el organismo humano, el cuerpo es una estructura que está compuesta de una serie de elementos, de una serie de sistemas. Tenemos órganos, y todos estos órganos funcionan y tienen una función. Entonces, un poco haciendo esta comparación entre lo que es el organismo biológico en un momento dado, los sociólogos retoman el concepto de organismo para hablar que la sociedad funciona de la misma forma. Está compuesta de una serie de órganos, de instituciones que tienen una función, pero que si una de ellas falla, todo el organismo, toda la estructura se altera, ¿sí? El organismo humano, por ejemplo, si ustedes empiezan con un problema, ¿qué problemas pueden tener? Gastritis, colitis, ya no se salva de ello. Si el estómago empieza a fallar, repercute en todo lo que viene siendo. Entonces, esta es la idea del concepto
concepto de estructura, donde todo está interrelacionado y donde cada parte que integra esta estructura tiene una función, ¿sí? Cuando nos vamos a lo que es el estructuralismo francés, vamos a ver que esta idea se deja atrás, no en el sentido de que se cumple una función y que esté estructurado, sino que ya lo que va a interesar es otra cosa, ya no es tanto el organismo social, sino más que nada a lo que se van a enfocar los autores que desarrollan el estructuralismo es cómo estructura la mente, cómo mentalmente se generan estructuras que nos pueden permitir entender lo que son el funcionamiento de la sociedad y sobre todo, en todo este momento, de sociedades a las cuales se remite o se identifica como que son los que van a estudiar los antropólogos. Hay una separación entre lo que es la sociología, que estudia las ciudades, los contextos urbanos, y la antropología, como nace a raíz de toda esta tradición que veíamos ayer, de ver lo exótico, lo raro, estas poblaciones que se descubren, esta alteridad en un momento dado. Entonces la antropología se ubica como para estudiar estos pueblos primitivos, estos pueblos sin historia, estos pueblos sin tradición de escritura. Entonces hay esta separación muy tajante, ¿no? Donde la sociología, pues son poblaciones civilizadas, pueblos urbanos, la antropología, sociedades consideradas folclóricas primitivas, ¿sí? Entonces, el estructuralismo está enfocado precisamente a tratar de entender las estructuras mentales de estas poblaciones, como en el caso de Brasil, muy estudiadas por Lévi-Strauss, son consideradas como con una lógica muy diferente a aquellas que ya son parte de una sociedad civilizada, desarrollada, que ha llegado a lo que es el reconocimiento del progreso, como decía el evolucionismo. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita en un momento dado, donde obviamente si vemos la historia como un proceso, pues obviamente todo empieza a cambiar, si no solamente los enfoques hacia los que se ve una sociedad, sino las condiciones sociales que generan el surgimiento de estas teorías. Surgen también una serie de modificaciones, de cambios que llevan a cuestionar muchos de los supuestos que están respaldando a una teoría determinada. Entonces vamos a empezar para que se vea. ¿En qué momento pues surge el evolucionismo? Veíamos ayer algunas de las cuestiones. Por un lado hay estas transformaciones económicas, que ya habíamos comentado, la cuestión del desarrollo industrial en Inglaterra, la revolución industrial, algo que no mencionamos ayer, pero que está obviamente ahí también presente a nivel de lo que es la sociedad, es la revolución y el triunfo del proyecto francés en Francia, que cambia por completo lo que son los grupos de poder, donde va a surgir una naciente burguesía que va precisamente a encabezar estas ideas de progreso y de apoyarse en una teoría, como lo vamos a ver posteriormente, como es el positivismo. Hay el triunfo del liberalismo, donde hay un progreso y desarrollo económico de la burguesía, la salvaguarda de la propiedad, libertad individual y el libre ejercicio de los negocios. O sea, hay la libertad en un momento dado para progresar. Estos tres aspectos, la propiedad, la libertad individual y el ejercicio libre de los negocios, pues obviamente es lo que lleva a pensar que las naciones en las cuales se desarrolla el capitalismo han llegado hacia lo que es el fin último de la humanidad, ¿no? Al fin último, que es el progreso, que han progresado, que son naciones en las cuales estamos viendo que se ha triunfado en todos aspectos. Hay libertad, que es lo que se había buscado durante mucho tiempo, hay un libre ejercicio, hay el libre albedrío para hacer lo que se quiera, el que no se enriquece es porque no quiere, ¿sí? Porque las condiciones están dadas, ¿sí? Y por último, hay esa salvaguarda, ¿no? Obviamente esto es lo que se persigue, ¿no? Esto es lo que supuestamente es el progreso a la cual deben de llegar todos los países. Y obviamente se apoyan en esto que es la gran teoría social del siglo XIX, que es el positivismo. ¿Cuál es la estructura social que hay? Bueno, pues quedan algunos elementos de la nobleza, digo, ya todas estas revoluciones, como en el caso que les mencionaba de Francia, obviamente se van en contra de derribar, de quitarle el poder a lo que son las noblezas, pero todavía podemos decir que persisten algunos grupos. Un sistema social, que recuerden ustedes cuando Carlos Marx habla de lo que vienen siendo los modos de producción, un modo de producción no elimina por completo a otro, sino en un modo de producción, más bien dicho, en un sistema social encontramos diferentes modos de producción, ¿no?
Entonces, como todavía en la actualidad no podemos encontrar que hay poblaciones que viven en sistemas muy atrasados, podemos encontrar, todavía hasta hace unos años, yo no sé si ya se acabó por completo con ello, en Chiapas había algo en las fincas que podríamos considerar muy semejante a un sistema feudal, ¿no? El que dirigía la vida de sus peones era el dueño de la hacienda, tenía derecho de pernada. ¿Alguien sabe qué es derecho de pernada? Sí. ¿Quién no sabe qué es el derecho de pernada? El derecho de pernada está en función de que el dueño tiene derecho a tener relaciones con la primera hija o con las hijas de sus peones. Entonces, esto era un derecho que tenía, y lo cual los peones lo veían incluso algunos como hasta como una distinción, ¿no? Porque sus hijos eran del patrón. Algunos, otros obviamente lo veían como pues una imposición, y precisamente fue algo contra que se fueron muchas de las organizaciones. Pero hasta hace unos años, podríamos hablar, en los años 80, todavía existía el derecho de pernada, ¿no? Y teníamos también lo que se puede llamar campesinos que vivían en forma autosuficiente, ¿no? En economías consideradas de autosuficiencia. Entonces, en un solo sistema social tenían involucrado lo que eran diferentes modos de producción. Nada más que siempre en el modelo marxista se determina que hay un modo de producción que se impone a los demás, y que esa imposición ante los demás lo que le da el nombre precisamente al sistema social, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema capitalista se impone ante los demás como el que va a regir la vida y la organización política, la organización social de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el lema de la burguesía después de estos movimientos que ha habido en París, en Francia en general, en otros lugares donde hay ciertas rebeliones? El orden y el progreso vendrían siendo los eslóganes, podríamos decir, que giran alrededor de lo que dice la burguesía, pero también ciencia y técnica. Entonces estamos viendo que si lo pensamos en ese momento y en relación a lo que fue la época anterior, donde predominan estas ideas relacionadas con la religión, no está todavía el poder de la iglesia, donde la nobleza no tiene este afán de progresar, pues obviamente esto es un gran avance en lo que es la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien, orden y progreso, ciencia y técnica. Y no sé si se acuerdan cuáles eran uno de los planteamientos de Porfirio Díaz. O sea, es la moda, ¿no? Estamos hablando de cómo son modas en un momento dado que se van extendiendo, que se van admirando, que se van viendo como si realmente si fuera eso el ideal de progreso de cualquier sociedad. Orden y progreso está la bandera de atrás. Ajá, sí. Entonces, y esto nos determina en qué momento surge, ¿no? Nos va marcando las etapas en las cuales esto se va generando. Acuérdense también cuando se da la independencia de México, cuántos países también se independizan. Entonces, las ideas se contagian, y esto es importante de ver, porque eso sucede en todas las corrientes, ¿no? Estas ideas se contagian, se expanden como epidemia y provocan un contagio, bueno, obviamente a nivel académico, podríamos decir. Y con las corrientes ha sucedido lo mismo. La ENA la podríamos determinar precisamente por este tipo de epidemias intelectuales. No podemos ubicar en qué momento, si alguien le pregunta, ¿tú cuándo estudiaste? Uno puede saber qué es lo que está ahí, ¿no? Yo estudié en los años 70, ¿qué es lo que predominaba en los 70? Marxismo. Entonces, tanto del marxismo, había seminario de Capital 1, seminario de Capital 2, seminario de Capital 3, llegaba creo que hasta el 20, no me acuerdo. Entonces, si lo ubicamos en los años 80, ¿cuáles son los años? Bueno, esta moda es como el positivismo, ¿no? Un tipo de positivismo, ¿no? En los años 80. Bueno, los voy a poner más así, pero ustedes son de una generación. ¿Qué hay en la actualidad en la N? ¿Qué hay en la USM? ¿Y qué hay en la N? Pero bueno, En la UNAM, en Venezuela. bueno, es que la ENA sí hay como una separación, o sea, la antropología social sigue un poco en la tendencia marxista, mientras en etnología están bien postmodernos. La antropología está, pues ya ni postmodernos, están más bien con Brasil, ¿no? Están siguiendo todo escola y El social todavía cuando yo estudié... No, en etnología. En etnología me refiero. En etnología sí. Están ahorita con todo lo que es la antropología brasileña. ¿Sí? ¿Y en la antropología social siguen con el marxismo? Sí. Sí.
Bueno, cuando yo estudié, sí, porque pues sigue Gastón, César Huerta, todos ellos. Claro, son de México. En la USM están. Es un híbrido. Sí, tenemos marxistas, tenemos hermeneutas, tenemos positivistas. Bueno, y en la USM hay mucho antropólogo, ¿no? De la ENA. Mucho antropólogo de la ENA. Entonces, ¿ven el contagio? Parte es tratar de regresar a la discusión de precisamente de la antropología y la sociología, que nunca habían estado separadas hasta los 50, cuando se empezaron a crear los institutos, ¿no? Entonces, a partir de eso estamos tratando de regresar como al estudio de la escuela de Chicago, que tenían departamentos conjuntos, y en base como a la conclusión de la sociología y de la antropología, como a Bourdieu, que abordó como los dos campos, y de algunos como Huacán o Portillos, que tratan trabajos que hacen un interdisciplinario, si se puede decir. Es como la onda que recorren en nuestro pueblo. ¿De qué otra parte tenemos? Son los dos grupos grandes que lo organizaron. ¿Quiénes son de otras instituciones? A ver, la UAM, ¿cómo está la UAM? Aparte de Canclini. Y marxistas también. También hay un grupo, bueno, hay dos grupos que están muy marcados. Ajá. Ahora, fíjense que es muy interesante, yo estoy en una red de escuelas de antropología, donde estamos viendo las historias institucionales, entonces un poco entiendo la historia. Pues si pensamos de dónde procede todo esto, la ENA es el gran semillero de donde se han esparcido, se han ido todos los antropólogos a formar las demás instituciones. De la UNAM, aquí todos somos de la ENA, todos los que estamos aquí en el instituto, en su gran mayoría, para que extranjeros, en su gran mayoría todos somos de la ENA. En la UAM, en una gran mayoría son estudiantes de la ENA y los que ya son formados dentro de la UAM. En la USM hay antropólogos que son de la ENA, me imagino que no vienen de otros lados, sociólogos, otras especialidades. Sociales también hay una gran cantidad de antropólogos. Tenemos ahí, simplemente los que no me acuerdo, Luisa Pared, Elena Lazos, Sara Lara. Entonces tenemos también una corriente enfocada más que nada en cuestiones agrarias, ¿no? Pero la ENA en realidad fue una de las instituciones que formó o que sirvió de base para la formación de las otras instituciones. En el CIESAS, los principales egresados fueron de la ENA, aunque también tenemos que tomar en cuenta la Ibero que también era otra de las instituciones de formación de antropólogos. Entonces ahí están las bases, ¿no?, de la antropología, y donde en un principio se distingue perfectamente. Los que se quedan en la ENA siguen lo que es el marxismo. Hay un grupo que se desprende, que está ligado con la Ibero y que apoya mucho a Palet, que en ese momento todavía tenía fuerza, y que se van a fundar el CIESAS, y luego de ahí salen para formar la UAM, con una visión más, podríamos decir, más antropológica, y un poco dejar de lado el marxismo, ¿no?, y enfocarse en toda una serie de temáticas que precisamente iban rompiendo con esta idea de que la antropología era la que estudiaba grupos primitivos y la sociología estudiaba sociedades urbanas. Con todo podríamos decir, extensión de antropólogos por todas partes, la división entre antropología y sociología realmente se vuelve completamente frágil, ¿no? La barrera que hay o la frontera entre una y otra disciplina realmente se convierte en algo muy permeable. ¿Por qué? Porque los antropólogos empiezan a estar haciendo trabajo de campo en las ciudades, con temas muy de la ciudad, y los sociólogos también se empiezan a extender al campo. Entonces uno muchas veces, como estudiante, me imagino que están ustedes, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia? Por principio, entre antropología social y ecología, y después la diferencia entre antropología y sociología, ¿sí?, que son las, podríamos decir, hermanas, y lo vamos a ver simple y sencillamente. El origen de la antropología está relacionado con la sociología, no hay otro. Y bueno, y con la psicología también, ¿no? Es una de las cuestiones importantes. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esa antropología? Pues obviamente que se va haciendo diversa, pero hay algo, y lo veíamos ayer,
que distingue precisamente lo que es una disciplina de la otra, independientemente de dónde se esté, es cómo se aborda lo que se va a estudiar. ¿Sí? Y ahí ustedes lo podrán ver. El trabajo de campo, independientemente de que los sociólogos hagan trabajo de campo, no son las mismas metodologías que utilizan, ni las mismas técnicas que se utilizan para hacer. Siempre tenemos esta idea de la antropología más de entrevista, más de obtener información directamente de los sujetos, mientras que sigue persistiendo un poco en la sociología una visión más general de utilizar más los datos estadísticos, los datos cuantificables. Entonces, cuantitativos y cuantificables podríamos decir viene siendo todavía lo que de alguna manera puede distinguir de lo que es una disciplina de otra. Es que he notado, ¿no? De hecho, pues en mi misma tesis, o sea, esto de que la antropología empieza a terminar el pavimento y eso, pues sí, no creo que sea muy la diferencia, ¿no? Sin embargo, en cuanto al método, también hay muchos sociólogos que ya indagan en estas cuestiones que tienen que ver más con la cuestión cultural, y de hecho mucha de la etnografía que se hace en antropología no es distinto de lo que se hace en sociología, y no me refiero nada más a que trabajen datos estadísticos, sino por ejemplo yo lo veo en el caso de mi tesis, y de pronto eso es como la autocrítica que yo tengo. Se pone los testimonios de los informantes y nada más como para justificar el trabajo de campo, entonces siguen siendo como si fueran datos duros, porque no hay una buena interpretación, una buena lectura etnográfica. Entonces no es tan distinto a llegar como un sociólogo tradicional y lléneme este cuestionario, señora, y ajá, ¿qué es lo que se supone el antropólogo no debería de hacer? Pero en el fondo es lo mismo, usar estos datos justo así como datos duros, ¿no? Entonces creo que luego no existe tan clara la diferencia. Yo creo que de hecho precisamente toda la crítica del posmodernismo está mucho en función de eso, ¿no? De cómo entramos los antropólogos en el trabajo de campo, más bien cómo se ha llegado a hacer el trabajo de campo. Hay un autor que lo vamos a ver un poquito, que es Malinowski, que obviamente son de los trabajos clásicos que ahí nos podría poner un contraste entre lo que es la antropología en esos años y cómo hemos ido haciendo a la actualidad. Sí, también esta división entre trabajo de campo, aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos para hacer la división, también es arbitrario, porque el antropólogo también utiliza datos estadísticos. ¿Sí? Y de hecho, un trabajo sin datos estadísticos, yo puedo decir, en México hay mucha pobreza. A ver, dame el dato duro para saber cuánta es la pobreza que está en una comunidad, pues es que todos en la comunidad son pobres. Dame el dato duro para saber si realmente en esa comunidad hay algo que me pueda indicar, a no ser, porque nada más te estás basando en una opinión para caracterizar a toda la sociedad. Entonces sí hace falta el dato duro, ¿no? Y la sociología también, obviamente, está recurriendo, como tú decías, al trabajo de campo, sí, a lo que vienen siendo aspectos ligados con la cultura, pues no olvidemos que de los principales autores de los que nos seguimos nutriendo, pues están ligados a la antropología. Gilberto Jiménez es un autor importante para la antropología, y Bourdieu, que por acá lo mencionaba, pues sigue siendo la sociología esta disciplina, es muy ligada a la antropología. Pero sí hay algo que nos distingue, ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, comparando planes de estudios, encuentran de alguna manera diferencias, encuentran muchas semejanzas, pero sí hay cosas que empiezan a distinguir. La psicología es el otro caso. Los psicólogos también tienen una forma de trabajo, se van más al individuo, la antropología se va al individuo y a la sociedad. Finalmente, la biología incluso también tiene ahí metida una gran influencia, cuando estamos viendo los trabajos muy recientes que nos hablan sobre la importancia del medio, sobre la cultura, entonces estamos viendo la importancia del medio. Entonces cada disciplina en un momento dado tiene sus propias particularidades, pero precisamente ahora siempre se habla de la interdisciplina, no como una novedad. Si nosotros vemos los trabajos de Morgan, los trabajos de Malinowski, pues están metidas todas las disciplinas. Lo importante aquí era ver cómo hacemos un trabajo interdisciplinario, y lo que seguimos haciendo es algo que tú mencionabas en función de cómo hacemos cuando metemos las opiniones de la gente. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando pensamos que utilizamos la interdisciplina. Hacemos equipos interdisciplinarios y a cada una le toca una parte,
Y entonces en el texto va la parte del biólogo, va la parte del psicólogo, va la parte del sociólogo, va la parte del antropólogo, ¿no? No hay un ejercicio realmente integrado de discusión que nos pueda llamar, que nos pueda decir que estamos haciendo un trabajo interdisciplinario. Estamos haciendo un trabajo donde intervienen diferentes disciplinas, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, nos falta mucho todavía para ser interdisciplinarios. Y ojo, porque el ser interdisciplinarios puede ser un poco el llevarnos a la discusión